Ya. Buenos días. Entonces vamos a empezar la clase. Hasta lo que hagamos el día de hoy, hasta ahí viene la evaluación de la próxima semana. ¿Ya? Así que de hecho nos va a quedar un tema pendiente y eso ya entraría para la siguiente parte. A ver, habíamos estado viendo la clase pasada el tema de riesgos asociados a invertir en bonos, ¿no? Hablamos sobre el riesgo de tasa de interés, que era el principal riesgo, es el riesgo justamente de que el precio de los bonos pues se vean afectados por la tasa de interés, ¿no? Si hay un incremento de la tasa de rendimiento, que vaya a haber una desvalorización de ese bono. Además dijimos pues que cuando hablamos de riesgo de tasa de interés estamos hablando de movimientos en la curva de rendimiento, movimientos paralelos en la curva de rendimiento. Es decir, que las tasas en los distintos tramos de maduración puedan subir o puedan bajar. El otro riesgo es el riesgo de curva, es decir, riesgo de que haya un giro en la curva de rendimiento, es decir, que el cambio sea diferente. Si estamos hablando de bonos en el tramo corto podían caer, mientras que las de largo podían subir, o al contrario, ¿no? Las del tramo corto pueden subir y las de largo puedan caer. Es decir, el riesgo de que haya un empinamiento o haya un aplanamiento de esa curva de rendimiento. El otro riesgo en el que ahondamos bastante es el riesgo de crédito, el riesgo de que haya un incumplimiento por parte del emisor para el pago de sus obligaciones, como es el pago de cupones y el pago del nominal. Un indicador importante para esto dijimos que eran las calificaciones de riesgo y pues que estas las manejan según escalas, ¿no? Hablábamos de una zona de grado de inversión, que es a partir de triple B menos para arriba, y en la zona de grado especulativo, ¿ya? Vimos un poco cómo había ido desempeñándose esto en el Perú y también en el caso de otros países como Colombia, Chile, por ejemplo, ¿no? Luego también hablamos, pues, qué factores cualitativos, factores cuantitativos que se toman en cuenta para cuando hacen este proceso de calificación de riesgo. Hasta ahí nos habíamos quedado. Y el otro riesgo es el riesgo de liquidez, ¿ya? Es decir, el riesgo de que el inversionista no pueda revender el bono, en este caso el bono, ¿no? No pueda revenderlo a un precio razonable. Es decir, que cuando quiera cerrar posición en algún activo, en algún bono, no pueda, o no encuentre, digamos, la demanda o la demanda suficiente para poder obtener un precio interesante, ¿no? Y un precio razonable, digamos, de acuerdo al instrumento que tiene, ¿ya? Hay este riesgo de que no sea tan fácil esa reventa. O si es que lo llega a vender, que esto tenga que hacerlo, pero castigando un poco el precio, ¿no? El otro riesgo es el riesgo de rescate, y esto está vinculado con esto es específicamente para aquellos bonos que tienen esa opción de rescate, ¿ya? Habíamos hablado en las sesiones anteriores sobre los bonos callable, ¿recuerdan? Los bonos con opción de rescate. Bonos donde el emisor es el que tiene el derecho a poder redimir el bono antes de la fecha de rendimiento, ¿no? En ese caso, justamente existe este riesgo para el inversionista, de que el emisor decida, pues, redimir ese bono, ¿no? Sacarlo del mercado antes de la fecha de vencimiento, porque también dijimos que el emisor hará esto, redime su bono antes de la fecha de vencimiento, en un contexto donde las tasas de interés hayan caído, ¿no? Ese es el incentivo, digamos, que tiene el emisor, ¿no? Cuando las tasas han caído drásticamente en el mercado, ahí es cuando el emisor decidirá, pues, redimir su bono. Y esto no es favorable para el inversionista, dado que el inversionista, cuando el emisor redima su bono, en ese momento le paga un precio, eso sí, le va a pagar un precio por ese bono redimido, que ese precio se le denomina el call price, le va a pagar un precio y en ese momento el inversionista lo que va a tener que hacer es reinvertir ese dinero, ¿no? Reinvertir en alguna otra opción. Pero como estamos hablando de un contexto donde las tasas han caído, va a tener que hacer esa inversión a tasas menores. Entonces, justamente ahí recae el riesgo de que se dé esta caída, de que el emisor redime el bono, pero en este contexto de caída drástica, ¿no? Y entonces el inversionista va a tener que, pues, reinvertir esos fondos a tasas menores.
¿Ya? Ahora, esto, ojo, solamente es en el caso de aquellos bonos que tienen opción de rescate. No todos tienen esa opción de rescate. El otro riesgo es el riesgo de poder adquisitivo, es decir, el riesgo de que pues la capacidad, ¿no? La capacidad de la capacidad de pago, el poder adquisitivo, mejor dicho, de estos bonos, de esos flujos que va a recibir el bonista, cambia en el tiempo, ¿no? Y esto justamente por el tema de la inflación. Recordemos que cuando alguien invierte en bonos, está invirtiendo bajo la promesa de que va a recibir flujos futuros, ¿ya? Son flujos que se van a dar en distinto momento en el tiempo. Y el poder adquisitivo de esos flujos que va a ir recibiendo en el futuro va a ir cambiando en función a cómo cambia también la tasa de inflación. Entonces, por eso es que esto representa un riesgo para el inversionista, ¿no? Porque estamos hablando pues de que no se trata de un instrumento donde el inversionista va a recibir en uno o dos momentos en el tiempo sus flujos, sino que estamos hablando pues de bonos, imagínense, bonos que pueden ser a 3 años, a 5, a 20, a 30 años. Entonces, hay que tener en cuenta el tema de la inflación también. Por ahí viene el riesgo. Y el último riesgo es el riesgo de reinversión. Y es que hablamos aquí pues que el inversionista cuando compra un bono, lo compra bajo la promesa de que va a recibir flujos periódicamente. En este caso va a recibir cupones periódicamente, ¿ya? Pero esos cupones que recibe el inversionista o el bonista, esos cupones van a ser reinvertidos. No, imagínense que se compre un bono pues a un plazo de maduración, no sé, 5 años, 10 años. El inversionista va a tener, en cada periodo que recibe esos cupones, cada trimestre, cada semestre o cada año que recibe esos cupones, lo va a reinvertir. Pero si es que estamos en un contexto donde las tasas de interés están cayendo, la rentabilidad de ese cupón también va a caer. ¿Ya? Entonces, por ese lado viene el riesgo de reinversión, en la rentabilidad que se obtendría por el cupón. Entonces, para cerrar este punto, entonces sacamos como conclusión, ¿no? De que si bien los bonos se dice que son instrumentos de renta fija, porque se conoce varios elementos, se conoce el plazo de vencimiento, la tasa cupón, ¿no? El nominal. Sin embargo, es un instrumento con retorno variable, porque el precio de estos bonos va cambiando en el instrumento como cualquier otro activo. Y eso y ahí es donde radica también uno de los principales riesgos, ¿no? En el riesgo de tasa de interés. Pero además también cuando uno invierte en bonos hay otros riesgos que hay que tener en consideración, ¿ya? Como el riesgo de crédito, el riesgo de que incumpla pues el emisor con esa promesa de pagar cupones, de pagar el nominal, el riesgo de que no puedas revender este bono antes de que venga, al momento que tú quieras, o el riesgo después de que producto de la inflación cambie el poder adquisitivo de los flujos, de los cupones, o que haya un cambio en las tasas de interés que también te afecte al rendimiento que obtendrías por los cupones que vas a ir reinvirtiendo cada periodo, o si es que es un bono con una opción de rescate también, pues el riesgo de que el emisor decida ejecutar ese derecho a redimir el bono antes de la fecha de vencimiento. ¿Ya? Entonces, esos son los riesgos asociados con la inversión en bonos. Entonces, cuando a veces se habla de bonos y que son instrumentos de renta fija, y si bien eso sí, ¿no? Si bien los bonos son instrumentos de menor riesgo comparado a otros como las acciones, el invertir en bonos no significa que hay cero riesgo. Es algo que ustedes lo tienen que tener bien claro. ¿Ya? Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí para cerrar este punto y pasemos a otro. Mamá, mira, pintan
Ya, a ver chicos, continuamos. Van a disculpar si por ahí en un momento hay algún tipo de interrupción. Ya, a ver, la pregunta de Anthony me decía, ¿alguno colabora en la emisión inicialmente paga una prima por la call option? Sí, o sea, cuando esto es básicamente en la tasa de rendimiento que exige el inversionista, ¿no? El inversionista sabe que lo que va a comprar es un bono que tiene esta opcionalidad, entonces en la tasa de rendimiento es donde va a incluir todas las primas por los riesgos que esté considerando que está asumiendo. Ahorita justo que hablemos de la estructura temporal, vamos a ver justamente un poquitito eso, ¿ya? Pero sí se va a incluir esta opcionalidad, también se incluye, de hecho, en la tasa de rendimiento. A ver, vayamos a ver este punto que es la estructura temporal de las tasas de interés. Un poquito ya nos habíamos adelantado la clase pasada cuando estuvimos viendo, les estuve comentando sobre la curva de rendimiento, ¿no? Justamente esta curva de rendimiento lo que nos representa es qué relación hay entre los distintos plazos de vencimiento del bono y el rendimiento al vencimiento, ¿ya? Ojo que cuando uno observa una curva de rendimiento, es una curva de rendimiento para un instrumento específico, con una calificación de riesgo específica y en una fecha específica, ¿ya? Porque esa curva de rendimiento, ya habíamos un poquito adelantado que esa curva de rendimiento podría desplazarse, ¿no? Podría tener un movimiento paralelo, podría girar, ya sea empinarse o aplanarse. Pero cuando uno observa una curva de rendimiento, eso es una curva que está viendo es una foto específica de una fecha determinada, ¿ya? Más adelante vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué es lo que componen, cuáles son los componentes que van a determinar qué forma tendrá esta curva de rendimiento? Uno de ellos es la tasa de interés real, ¿ya? Que depende principalmente del crecimiento económico esperado. ¿Qué es lo que se espera que vaya a pasar con la economía? El otro es la prima de inflación, y esto depende de qué es lo que se espere para la tasa de inflación. Y un tercer componente que es la prima de riesgo. Y aquí se va a tener en cuenta el riesgo de tasa de interés o el riesgo de crédito, las otras primas que uno pueda... Perdón, acá solamente considera el riesgo de tasa de interés. Luego vamos a ver que vamos a sumar los otros spreads. Esta es la curva de rendimiento, por ejemplo, con pendiente positiva, ¿ya? Que va a estar determinada por la tasa real, la prima de inflación, y la prima del riesgo de tasa de interés. Esa curva de rendimiento puede tener pendiente positiva, pendiente negativa. Usualmente su pendiente es positiva. Hay tres teorías que nos permiten, digamos, que postulan la explicación de por qué habría una curva de rendimiento de pendiente positiva. La primera es la teoría de las expectativas puras, luego tendremos otra teoría de la preferencia por liquidez y la última que es la de segmentación de mercado. La teoría de expectativas puras lo que menciona es que la curva de rendimiento lo que hace es reflejar qué expectativas tienen los inversionistas con respecto al comportamiento de la tasa de interés en el futuro, ¿ya? Ahora, esa relación, qué comportamiento tendrían esas tasas de interés, está muy ligado a las expectativas que tienen los inversionistas sobre la tasa de inflación. Entonces, si observamos una curva de mente positiva es porque los inversionistas esperan que la inflación en el futuro vaya a ser mayor. O si observamos una curva de pendiente negativa es porque espera que la inflación vaya a ser menor. Y eso podría estar asociado a unas posibilidades de recesión económica. Lo otro, la otra teoría, que es la teoría de la preferencia por la liquidez, lo que menciona aquí es que los inversionistas pues siempre van a preferir en mayor medida los bonos de corto plazo, ¿no? Que a los de largo plazo. ¿Ah? Entonces, la preferencia va más por el tema, hay mayor liquidez justamente en estos bonos de corto plazo. La tercera teoría, que es la teoría de segmentación de mercado, aquí lo que postula es que básicamente son los inversionistas, los inversionistas los que van a
segmentar, digamos, sus preferencias, o van a determinar las tasas de interés porque están asociadas sus preferencias a un plazo específico. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los bancos, ellos prefieren más instrumentos o invierten más en instrumentos de corto plazo. En el caso de las compañías de seguros de vida, ellos invierten más en instrumentos de largo plazo. Ahora, ¿por qué los bancos invierten más en instrumentos con plazos de vencimientos más cortos, ¿no? Como 1 año, 3 años, 5 años, porque justamente las obligaciones de los bancos son en esos plazos. Recordemos que los bancos son empresas altamente apalancadas y se apalancan principalmente con los depósitos que reciben del público, ¿no? Y en cuanto a los depósitos de ahorro a la vista son depósitos que se pueden retirar en cualquier momento. Y en el caso de los depósitos a plazo, justamente la mayor parte del plazo, digamos, o el periodo, ¿no? en el que abren esos depósitos es de 1 año o hasta 3 años, y muy pocos a 5 años. ¿Ya? Entonces, las necesidades de liquidez por parte de los bancos es en los siguientes años, siguientes 3, 5 años. Por eso es que ellos, si van a invertir en bonos, prefieren invertir en estos plazos de maduración, de 3 a 5 años, o hasta 5 años, ¿ya? Entonces, porque saben pues que en esa periodicidad ya van a necesitar cerrar posición en esos bonos y con esa liquidez que obtengan van a hacer frente a las obligaciones de devolver los depósitos, ¿no? a sus depositantes. Y en el caso de las compañías de seguros, las de seguro de vida sobre todo, aquí estamos hablando pues de instrumentos, estamos hablando de un producto donde quien toma ese seguro lo que está tomando es un producto que ante el fallecimiento justamente del titular, será la compañía de seguros la que vaya a indemnizar, ¿no? Vaya a cubrir ese siniestro ante los beneficiarios, ¿ya? Le va a pagar justamente una suma asegurada. Pero en el caso de seguros de vida, pues no son siniestros que en su mayoría, pues se vayan a dar al día siguiente o el próximo año, ¿no? De que se haya tomado ese seguro, sino pues son siniestros que usualmente, hablamos ya en términos agregados, ¿no? Usualmente se dan en el largo plazo, ¿ya? Entonces, las necesidades de liquidez por parte de las compañías de seguros es más en el tramo largo, o sea, en el largo plazo. Entonces, van a preferir más instrumentos, en este caso bonos, con plazos de vencimiento más largos. Entonces, la forma de la curva de rendimiento que puede ser ascendente o descendente, va a depender de la relación que hay entre las tasas de interés en cada uno de estos segmentos, ¿no? Con las tasas de interés que estarían exigiendo en cada uno de estos segmentos, ¿ya? Eso es lo que postula entonces la tercera teoría. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de relación entre los plazos de maduración y el rendimiento en el caso de los bonos del Tesoro americano, los treasuries, ¿ya? Entonces, si miran el lado izquierdo de sus pantallas, van a ver que la curva de rendimiento, primero, yo les había dicho pues que muestra esta relación entre el plazo de vencimiento y la tasa de rendimiento, ¿no? Pero les dije que es para un emisor o un bono específico, en este caso es de los treasuries, y en una fecha específica. Entonces, esta es la curva de rendimiento al 30 de junio del 2010. Esa era la curva de rendimiento el 30 de junio del 2010. Entonces, en esa fecha, el 30 de junio del 2010, los inversionistas por bonos con vencimiento a 3 años, bonos del Tesoro, ¿no? Americano, a 3 años requerían una tasa de rendimiento de 1%. Por bonos a 5 años requerían una tasa de rendimiento de 1,7 aproximadamente. Por bonos a 10 años requerían tasas de rendimiento cercanas al 3%. Por bonos a 30 años requerían tasas de rendimiento de 4%. ¿Ya? Eso es el 30 de junio.
pero el 30 de junio del 2010. Pero veamos cuáles eran las tasas que exigía el mercado 3 años y medio atrás, más o menos. Es decir, al 31 de diciembre del 2006, que es la gráfica del lado derecho. Aquí vemos, pues, que es diferente, ¿no? Las tasas se comportaban de distinta, o mejor dicho, no había esta relación, pues, tan directa entre plazo y rendimiento a finales del 2006, ¿no? Vemos, pues, que hay un primer tramo donde la curva de rendimiento tiene una pendiente negativa, ¿ya? Y esto lo que nos estaría diciendo, pues, es que en ese momento, en el 2006, pues, los inversionistas, finales del 2006, los inversionistas tenían la expectativa, pues, de que en los próximos 5 años podría haber una posible recesión y por lo tanto que la tasa de inflación se reduzca y que la autoridad monetaria, pues, para incentivar o alentar un poquito la economía, reduzca las tasas de referencia, ¿no? Entonces, eso explicaría una curva de rendimiento dependiente negativa, ¿ya? Acá ya, sin embargo, para digamos, hablando en el largo plazo, es decir, 15, 20 años, ahí cambia un poco las expectativas, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero dar con esto es que siempre que ustedes ven una curva de rendimiento, para que le den la lectura correcta, tienen que tener en cuenta, pues, que es una curva de rendimiento en una fecha específica, ¿ya? Pero esa curva de rendimiento va cambiando diariamente. Diariamente va cambiando. Obviamente, pues, si comparamos de un día a otro, el cambio es mínimo, ¿no? Salvo que hubiera sucedido algo, pues, catastrófico, ¿ya? En la economía, pero si no, los cambios son ligeros. Ya cuando uno observa, digamos, o hace una comparación en periodos un poquito, o en algunos meses, y ahí puede observar los cambios un poco más significativos. En la revista Moneda del Banco Central hay un artículo específicamente sobre la curva de rendimiento. De ahí he tomado estos gráficos, pero le he cargado también el Classroom, el artículo. Ustedes pueden revisarlo con mayor detalle. Acá ustedes tienen un gráfico sobre la curva de rendimiento de los bonos soberanos, ¿ya? Aquí lo que ustedes pueden ver es justamente, pues, que tenemos 3 curvas de rendimiento. Curvas de rendimiento para distintos plazos, ¿ya? Es decir, la curva de color azul es la curva de rendimiento, o era la curva de rendimiento al 25 de abril del 2021, ¿sí? 11 meses después es la curva de color naranja, el 25 de marzo del 2022, y un año después es la curva de color negro, ¿ya? El 25 de abril del 2022. Aquí, entonces, ustedes pueden ver cuál es la tasa de rendimiento que en su momento exigía el mercado para bonos soberanos de Perú, ¿no? Bonos soberanos peruanos, con plazo de vencimiento, por ejemplo, a 5 años. En el 2021 o el 25 de abril del 2021 exigían la tasa de 3.1% aproximado, ¿ya? Pero un año después, miren ustedes, un año después, ¿cuál era la tasa de rendimiento que exigía el mercado para ese mismo plazo de maduración? Prácticamente se había duplicado la tasa de rendimiento. Las tasas de rendimiento que exigía en ese momento el mercado eran el doble de lo que se exigía 12 meses atrás. En estas tasas del tramo corto. Las del tramo corto fueron las más, digamos, donde hubo un mayor efecto, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento. En el tramo largo también ha habido un incremento de tasas, pero eso no ha sido tan significativo si comparamos con el tramo corto. ¿Ya? Entonces, aquí estaríamos, entonces, como ustedes pueden ver aquí, la curva de rendimiento es una curva donde lo que está mostrando es la relación de plazos de maduración de un activo, de un bono específico, en este caso son los bonos soberanos de Perú, la relación que hay entre los plazos de vencimiento y la tasa de rendimiento, pero para una fecha específica, ¿ya? Va pasando los días y esa curva de rendimiento va a ir cambiando, sea que se desplace hacia arriba, hacia abajo, o incluso que pueda girar esa curva, puede empinarse o pueda aplanarse. ¿Preguntas hasta aquí?
No, profesora, de momento. Profesora, me parece que había una consulta en el chat, no sé si se habrá absuelto la duda en todo caso. Sí lo respondí al regresar. Ah, conforme. Profesora, disculpe una consulta. Sí, Esa curva, además de predecir un poco lo que está pasando en la economía o lo que va a pasar en la economía, ¿qué otra utilidad tendría? sirve como, en el caso de la curva de los bonos soberanos, sirve como referente para poder determinar cuál sería la tasa de rendimiento que se exigiría por bonos emitidos, por bonos de otros emisores, ¿no? El de una empresa, por ejemplo. Justamente aquí en la siguiente lámina, ustedes pueden ver cómo es que se determina la tasa de rendimiento de un bono. ¿Ya? Sobre todo en el caso de los bonos emitidos por parte del sector privado. Lo que se hace es tomar como referencia estos bonos, los bonos soberanos o los treasuries, depende de las monedas, porque justamente como son bonos emitidos por un gobierno, pues se considera que la probabilidad de incumplimiento es bastante, es baja, ¿no? Y en el caso del Tesoro, pues se considera como un activo libre de riesgo incluso. Entonces, ese va a ser como que el referente o la base para sobre ese agregarle las otras primas, dependiendo ya del bono o el emisor específico, ¿no? Por ejemplo, si estoy evaluando la tasa para determinar la tasa de rendimiento de un bono donde el emisor tiene una calificación de B-, entonces, pues tomo como base, es un bono de moneda nacional, tomo como base esta curva de rendimiento y a eso le agrego las primas. La prima por riesgo de crédito, y eso está vinculado pues con la calificación de riesgo, con esa probabilidad de incumplimiento, ¿no? Según la calificación le agregaré un spread, entonces, por esto. Según el riesgo de liquidez también, ¿no? ¿Qué tanto es el volumen, la frecuencia de negociación de bonos de esta empresa en el mercado? Si es que considero, ojo que no tiene que ser todos estos riesgos, ¿no? Depende del activo específico, ¿ya? Si considero que hay un riesgo por estar en un mercado emergente, también lo debo sumar. Y si es un bono como opción de rescate, también aquí consideraré pues el riesgo, ¿no? El riesgo de rescate también. Entonces, aquí yo como inversionista voy a ir agregando los spreads en función a los riesgos a los que considero que estoy expuesto al invertir en este bono. Entonces, esto sirve como base para determinar justamente las tasas de los otros instrumentos. ¿Sí? Sí, profesora, esta es otra consulta. Ahora, ¿sí? Sí. ¿En qué momento en esas curvas se usa lo que es el bootstrapping? Para determinar justamente, en ese caso, dependiendo qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Para el caso de que uno quiera valorizar justamente, para cuando uno quiera valorizar un bono, ¿no? Si uno va a tener un bono con distintos plazos de maduración, entonces te sirve esta curva para poder determinar esa valorización, ¿no? Es justamente esa técnica que se va a utilizar para poder determinar el precio que tendrían estos bonos, donde hay el pago de estos cupones. Pero tiene que ver específicamente con el tema de la valorización del bono. Está bien, profesora. Y una última, disculpe. Bueno, había leído de que una base también es usar los bonos de cupón cero, pero no sé qué tan viable sería eso, o si es que también se pueden utilizar como base los bonos con cupones, ¿no? Sí, también los bonos cupón cero. De hecho, la SBS, por ejemplo, publica unas curvas cupón cero, ¿no? Para poder hacer esa valorización. Voy a ver si por acá lo consigo, pero sí se utiliza también para poder hacer eso. A ver,
Ahorita no lo encuentro, pero en un momento lo busco y para mostrarles, ¿ya? La gráfica justamente, pero sí lo publica, la SBS publica las curvas, esas curvas cupón cero. Creo que sí la tengo, a ver, lo puedo compartir por el mío también. Antes de eso, justo, a ver, quería mostrarles, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Ya, acá por ejemplo también pueden, y en la página también del MEP pueden ustedes ver que hay estas curvas de rendimiento, ¿no? Que van cambiando en el tiempo. Acá por ejemplo si podemos ver la gráfica de color azul, que es la de enero 2022, y un año después, enero 2023, ¿no? Entonces, si recordamos la de cuando comparábamos marzo 21 con marzo 22 había un incremento, entonces podemos deducir que la del año 21 estaba mucho más abajo. Entonces, año a año, como vemos, esta curva de rendimiento de los soberanos va más bien con tendencia hacia arriba. ¿Por qué creen ustedes que se ha ido en esa tendencia? Que esa curva de rendimiento de los soberanos se han ido desplazando hacia arriba en estos años. Profesor, ¿puede ser en parte por la recuperación económica del país? No está muy vinculado con eso. Recuerden que las tasas de rendimiento, incluso de los soberanos, está expresando también el riesgo, ¿no? Riesgo de tasa de interés, está vinculado también con la inflación, hablamos de tasa real, de inflación y la prima de riesgo de tasa de interés. Es básicamente... Claro, podría ser por la inflación y bueno, por un poco por el riesgo económico global, ¿no?, que estaba pasando. Así es, ¿no? En nuestro país, o sea, tiene un factor, hay una repercusión por el lado digamos, hay un impacto global que no podemos ser ajenos, ¿no? Todos los países, digamos, algo les cae lo que pasa a nivel mundial. Pero también hay factores locales, que en nuestro caso es el tema de la inflación, ¿no? En estos ha ido al alza el tema de la inflación y también pues hemos estado en un periodo post-pandemia, ¿no? Si bien nuevamente también este tema de la pandemia se ha afectado a todos los países, pero ya en los años 2022, 2023, ya cada país ha ido evidenciando hasta qué punto, digamos, pudo manejar esa situación, ¿no? Qué tanto han sido los impactos en cada país. Además, aquí en el 2023 recordemos que también estaba el tema de los conflictos sociales, ¿no? Así entre 2022 y 2023 pues el tema de los conflictos sociales, el fenómeno del niño costero. Entonces han habido varias cosas que como país, digamos, nos han mostrado más riesgoso y por lo tanto las tasas de rendimiento entonces que se exigían por los instrumentos soberanos han sido mayores, han ido al alza, ¿no? Esto se ha observado pues no solo por el lado de los bonos soberanos, sino también por el lado de los bonos globales, ¿no? Los bonos globales justamente son aquellos que se emiten pues en mercados internacionales y que están nominados en dólares, ¿ya? También por ese lado también han visto. Ahora, si ustedes ven, si ustedes comparan, tenemos una curva de rendimiento de los soberanos, miren, un poquito más continua, más formada, como una curva, y miren esta que es la de los bonos globales. Los bonos globales es más... no es tan curva, ¿no? O sea, porque tenemos puntos nada más. Esto es porque no tenemos pues tantos bonos que han sido emitidos con esos plazos, ¿no? Entonces tenemos los bonos que vencen en finales de 2025, los 27, 33, 37, no tenemos tantas emisiones. Y justamente en el Perú, este tema de las emisiones de bonos es algo que se ha ido recién desarrollando en lo que va de los años 90, cuando recién el Perú empieza a hacer estas emisiones
estas emisiones de bonos. Acá justamente en el documento que, un ratito, acá, en el documento que publica Javier Pereda, se llama Estimación de la curva de rendimiento para el Perú, hizo análisis monetario del 2009, hace un recuento, hace lo que son los hechos estilizados para el mercado de bonos en el Perú, ¿no? Y pues resume bien lo que había, cómo es que se ha ido dando esta emisión de bonos en el Perú. En los 90 es cuando se hacen emisiones de deuda pública de soles, ¿ya? En este caso, recién se empieza a hacer las emisiones de bonos. De hecho, a partir recién de la segunda mitad del 90 es cuando ya hay un poco más de presencia de inversionistas institucionales y pues hay una mejora también de las condiciones económicas, ¿no? Pero recién los plazos eran menores a 2 años, ¿no? Porque recuerden pues, que en ese momento que se iba a imaginar que se iba a poder hacer emisiones de bonos a 30 años, ¿no? A 50, 100 años, ni hablar, porque los inversionistas pues después de lo que se había pasado en la década del 80, y más aún pasando pues, por un periodo de terrorismo, narcotráfico y todo lo demás, no iba nadie a confiar en comprar instrumentos del Perú con esos plazos tan largos, ¿no? Entonces se hacen las primeras emisiones a plazos bien cortitos. En el 2001 es cuando ya se hacen emisiones, pero ya a plazos por lo menos de a 3 años, todavía en moneda local, y en el caso de dólares, pues estaba indexada a la inflación, ¿no? En el caso de dólares, la primera emisión de bonos, estos bonos globales en el mercado internacional, se hace recién en el 2002. En el 2001 es cuando se toma deuda, pero no emisiones de bonos, sino deuda pública. Y luego ya en el 2013 se crea este programa de creadores de mercado, y ya a partir del 2005 es cuando se empiezan a hacer ya emisiones de bonos a plazos mayores, ¿no? De 10 años, 11, 12, 15 años. 2006 ya se hace emisión del primer bono a plazos de 20 años, que ya en un par de años, por cierto, ya vencen. Y así, no va transcurriendo el tiempo. En 2007 se hace la primera emisión a 30 años. Entonces, como ustedes ven, pues ahí es cuando recién es que se va formando esta curva de rendimiento, porque se va teniendo pues bonos con distintos plazos de maduración, ¿ya? Y bueno, hasta que hemos llegado pues al 2020, ¿no? Donde se hace la primera emisión de bonos en dólares con un plazo de 100,7 años, ¿ya? Que vence en el 2121, a una tasa cupón interesante, ¿no? De 3.23%, ¿ya? Entonces, esto es para mostrarles un poco cómo es que se ha ido dando y hemos ido avanzando, digamos, en la formación del mercado de bonos en el Perú, ¿no? Y que hace posible, pues, que hoy en día podamos tener, pues, una curva de rendimiento más formada y que sirve y que nos ayude también para valorizar otros instrumentos, ¿ya? En el caso de bonos en globales han visto que todavía, pues, son pocas emisiones que se tienen, que se han realizado. Y podemos ver ahí que la tasa de rendimiento pues está muy vinculada, ¿no? También a la confianza, digamos, que haya por parte de los emisores para poder comprar esos instrumentos, ¿ya? Ahora vamos a pasar a este otro punto, que es, me interesa que podamos avanzar esto. A ver, es con respecto, ya tenemos claro qué son los bonos, cuáles son los elementos, tenemos claro cuáles son los tipos de bonos que hay, los riesgos a los que uno está expuesto al invertir en bonos, también tiene que, hemos hablado sobre la relación que hay entre las tasas de rendimiento y el plazo de vencimiento de los bonos, cómo es que se determina esto y un poco la lectura que se le puede dar a la forma que uno tiene de una curva de rendimiento, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la valuación de bonos, ¿ya? Para poder valorizar un bono, esto está en función a qué tipo, va a haber una ligera variación si estamos hablando de un bono cupón cero, de un bono perpetuo o un bono bullet.
En el caso de los bonos cupón cero, que como el nombre nos sugiere, pues son bonos donde no hay pago de cupones, ¿ya? No hay pago de cupones, entonces, por lo tanto, el precio de ese bono será el valor presente del único flujo, que sería el valor nominal, ¿no? En general, el precio de un activo, en este caso de un bono, es el valor presente de los flujos futuros, que serían los cupones y el nominal. Pero en el caso del bono cupón cero, solamente es el nominal. Entonces, lo único que hay que traer es a valor presente este valor nominal. Y en el caso de los bonos perpetuos, son bonos pues donde el pago de los cupones se da de manera indeterminada, y entonces aquí su precio es valor presente de esos flujos infinitos, ¿no? Que por matemática sabemos que cuando tenemos esta serie infinita, entonces la suma de eso viene a ser el flujo, en este caso el cupón, sobre la tasa que vamos a utilizar para descontar esos flujos, ¿ya? En el caso de los bonos bullet se caracterizan, ya habíamos mencionado eso ya hace 2, 3 sesiones atrás, habíamos mencionado porque un bono bullet se caracteriza porque es un bono donde el pago de los cupones se da con cierta regularidad, con cierta frecuencia, es decir, se pueden pagar cupones cada semestre o se puede pagar cada año, cada trimestre. Es decir, el plazo que transcurre entre un cupón y el otro es exactamente el mismo, ¿ya? Lo otro también es que la tasa cupón permanece constante y el valor nominal se amortiza recién al vencimiento. Eso quiere decir entonces que los cupones van a ser iguales, porque el cupón es igual a la tasa cupón por el valor nominal. Entonces, si la tasa cupón permanece constante y el nominal recién se amortiza al vencimiento, entonces los cupones van a ser iguales, ¿ya? Y lo otro es que pues vamos a tener una tasa de rendimiento con la que vamos a descontar esos flujos, ¿no? Entonces, el precio del bono, ¿qué cosa es? Será igual a la sumatoria del valor presente de esos flujos futuros, que en este caso sería sumatoria del valor presente de cada uno de los cupones. Si es un bono bullet, esos cupones son iguales. El cupón 1 es igual al cupón 2, es igual al cupón 3, es igual al cupón N. Hay que sumar todo ese valor presente y además sumarle el valor presente del nominal, ¿ya? Entonces, el valor nominal le calculamos su valor presente. Si estamos hablando de un bono bullet específicamente, donde los cupones son iguales, donde el plazo que transcurre entre un cupón y el otro es el mismo, y la tasa de descuento que vamos a utilizar va a ser la misma también, entonces esto calza perfecto en el concepto de anualidad, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos aquí unos flujos que calzan con el concepto de anualidad, para calcular el valor presente de eso es más sencillo. Entonces, esta ecuación que estoy presentando aquí se simplifica en una ecuación, ¿ya? Esta sumatoria de valor presente de esos flujos, de esos cupones futuros, se simplifica en el valor presente de una anualidad. Y recordamos mate financiera, entonces el precio es igual al cupón por 1 más I, que es la tasa de rendimiento elevado a la N menos 1, entre la tasa de rendimiento por 1 más I a la N. Teniendo en consideración que la periodicidad de esta tasa de rendimiento, tiene que ser igual a la periodicidad con la que se van a dar los flujos. Es decir, si van a haber 10 cupones semestrales, entonces este N tiene que ser 10, que son 10 semestres, y la tasa de rendimiento que voy a utilizar aquí también tiene que ser una tasa semestral, ¿ya? Ahora, recordemos también, ya lo he mencionado antes, que en el caso de la tasa cupón, que me va a permitir calcular el cupón, la tasa cupón por definición es una tasa nominal, mientras que la tasa de rendimiento es una tasa efectiva, ¿ya? Entonces, hay que tener esa consideración.
¿Por qué? Porque en el mercado, pues, las tasas siempre se informan en términos anuales, ¿no? Pero si estamos hablando de un cupón que paga, pues, cupones, que paga cupones semestrales o paga trimestrales, entonces hay que hacer conversión de tasa. Si es la tasa cupón, tengo que hacer la conversión de tasa, entonces pasar esa anual a una trimestral o a una semestral, ¿no? Y esa conversión de tasa la tengo que hacer justamente como lo que corresponde, como se hace una conversión de tasas nominales, ¿ya? Multiplicando o dividiendo. Y en el caso de esta tasa de interés, tasa de rendimiento, que es una tasa efectiva, también tengo que hacer la tasa como corresponde, ¿ya? Teniendo en consideración que para convertir una tasa efectiva a otra, pues ahí la operación que hago es elevar a la potencia. ¿Ya? Esas son las consideraciones que hay que tener en cuanto a las tasas. ¿Sí? Si un bono tiene un precio igual al valor nominal, se dice que ese bono está siendo emitido a la par. Es decir, la tasa de rendimiento es igual a la tasa cupón. Si un bono es emitido, si un bono tiene un precio que está por encima del valor nominal, se dirá que es un bono con prima o sobre la par. Y eso se da cuando la tasa de rendimiento es menor a la tasa cupón. Si un bono tiene un precio menor al valor nominal, se dice que es un bono con descuento o bajo la par. Y eso se da cuando la tasa de rendimiento es mayor a la tasa cupón. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, tenemos 3 bonos. Tenemos el bono A, el bono B, el bono C, con un plazo de vencimiento de 20 años. ¿Ok? Vamos a ver que en el caso, plazo de vencimiento de 20 años, pero distinta tasa cupón, ¿no? Por eso es que el precio al cual se emiten es diferente. El bono A es un bono con prima. El bono B es un bono que ha sido emitido a la par y el bono C ha sido emitido con descuento. Pero lo que vamos a observar es que estos 3 bonos, su precio va a tender al valor nominal conforme nos acerquemos al vencimiento. ¿Ya? Entonces, la que ha sido emitido con prima, su precio va a ir acercándose al nominal conforme se acerca a la fecha de vencimiento. Igual, el bono que ha sido emitido con descuento, su precio también va a tender al valor nominal conforme se acerque a la fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces ahorita un par de ejercicios para lo que es la valorización del precio para la valorización de los bonos, ¿ya? Me dan unos 3 minutos, voy a conectarme de otra máquina para utilizar la pizarra ahí. Mientras que voy conectando, les voy dejando esto, ¿no? No pierdan en mente esto. A ver. Ya, a ver, están viendo mi pizarra, ¿verdad? Sí, profesora. Entonces vamos a ver acá, a ver, por ejemplo, dice, calcule el precio, ustedes ahí lo tienen en la presentación, tienen ahí algunos ejercicios que están ahí planteados. Dice, calcule el precio de un bono, esto es lo que justamente no sabemos, a 5 años. Si en algún momento se corta, me avisan, por favor, si dejan de ver la pantalla. La tasa cupón es del 4%, el valor facial o valor nominal es de 1.000,
La tasa de rendimiento para bonos de similar riesgo es 8%. Y por último dice que los cupones se pagan cada semestre. Ya, entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es en un planteamiento, cuando quiero valorizar un bono, es con qué frecuencia se están pagando los cupones. Y en este caso me dice cada semestre, y es a 5 años. Entonces, si yo grafico mi línea en el tiempo, lo que voy a tener aquí es 5 años, se va a pagar cada semestre, entonces son 10 semestres, ¿verdad? Entonces acá voy a tener pago de cupones, que lo grafico con flechas hacia arriba, porque estamos hablando de flujos que va a recibir el inversionista. ¿Sí? Entonces, ya. Y además, el nominal, si no me dice lo contrario, asumo que el nominal recién se da al vencimiento, se paga al vencimiento. Y lo que me piden es calcular el precio del bono hoy, ¿ya? Ahora, entonces lo que tengo que hacer, ya tengo claro esto, que se va a pagar cada semestre, sé también cuántos periodos en total van a haber 10 semestres. Ahora voy a ver el tema de las tasas. La tasa cupón y la tasa de rendimiento, ambas tienen que tener una periodicidad igual a la que se va a dar los flujos. Entonces, no me dice aquí la tasa cupón y la tasa de rendimiento, no me dicen, hasta, a ver, déjenme ver, explícitamente no dice que sean anuales. Entonces, si no me dicen nada, asumo que son anuales, ¿ya? Entonces, la tasa cupón, a ver, entonces primero, con respecto a la tasa cupón. La tasa cupón, por definición, es una tasa de interés nominal. Eso tengo que tenerlo claro. Y en este caso, me dice que la tasa cupón es 4%. Entonces, esta es una nominal anual de 4%. Pero, como estamos hablando de un bono que va a pagar cupones semestrales, mi tasa objetivo, ¿a qué tasa tengo que llegar? A una tasa nominal semestral. Esa es la tasa objetiva. Esa entonces va a ser igual a la tasa nominal anual entre, ¿cuánto? 2. Entre 2, ¿no? Entonces estaremos hablando de un 2%. Esa es la tasa cupón. Entonces, con esto ya puedo calcular el valor del cupón. Entonces, el cupón es igual a la tasa cupón por el valor nominal. Entonces, el cupón sería 2% del nominal, que es 1000. Y esto estamos hablando de 20. Entonces, el valor de cada uno de estos cupones es 20. Ese es el valor de esos flujos. Esto es para un bono, ¿no? 20, 20, 20, así. ¿Ya? Porque la tasa de cupón no va a cambiar. No me han dicho nada de que vaya a cambiar la tasa de cupón. Ahora, otra tasa, entonces ya sé el valor de esos flujos, sé el valor del nominal, porque me están dando como dato que es 1000. Ahora, lo que habría que hacer es traer a valor presente, pero para traer a valor presente necesito otra tasa, que es la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento, por definición, también esta es una tasa efectiva. Entonces, esta tasa que me están dando aquí como dato de 8%, como no me dice la periodicidad, entonces asumo que es una anual, entonces es una TEA. ¿Sí? Pero, ¿cuál será mi tasa objetivo en este ejercicio? En semestres. Será la tasa efectiva semestral. Esa será la tasa objetivo. Entonces, claramente hay que hacer una conversión de tasa. Entonces, la tasa efectiva semestral es 1 más la TEA elevada a la, acá lo que quieren, lo que tengo, o si ya ustedes lo saben, a la 1/2, ¿no? Yo ahí en la presentación, igual el material que ustedes tienen, ahí está la ecuación, ¿no? Que puse, pero esto ya es más mate financiera. Entonces, la T es igual a 1 más, perdón, la T es igual a 1 más la TEA elevado a la 1/2 menos 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, 1 más el 8% elevado a la 1/2 menos 1. Eso me va a dar una tasa efectiva semestral de 3.92%. ¿Ya? Ok, entonces, ahora lo que viene a esto, ya sé entonces el valor de la tasa, es decir, acá,
esta tasa anual es de semestral es de 3.92%. Y esa tasa va a permanecer constante. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es traer a valor presente cada uno de esos flujos. Este cupón 1 lo traigo a valor presente, el cupón 2 lo mismo, el 3 también igual, el 4 igual, y así voy a hacer con el resto, hasta llegar al cupón 8, el cupón 9 y el cupón 10. Todos los cupones lo voy a traer aquí a valor presente. Luego lo sumo, y además voy a sumar el valor presente del nominal. ¿Ya? Y todo eso va a ser el precio del bono. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, el precio de este bono será igual a traer a valor presente cada uno de esos cupones, ¿ya? Primero lo voy a poner de manera así explícita, solo para que lo tengan bien claro. Sería el cupón 1 entre 1 más I a la 1. Cupón 2 entre 1 más I, que es la tasa de rendimiento, elevado al cuadrado. Ojo que esta tasa de rendimiento ya tiene que ser una tasa que tiene que tener la misma periodicidad con la que se van a dar los cupones. Para mi ejercicio esto ya es una TES, una tasa efectiva semestral. Esto también ya es una TES. Y también este N que está aquí, este N, ¿qué cosa es? Número de semestres. Esto también es número de semestres. El cupón 1 tengo que traer un semestre, tengo que traer ahora presente. El cupón 2 tengo que traer 2 semestres, ¿no? Cupón 2 traigo 1, 2 semestres. Si gustan a esta de aquí, tómenle un pantallazo para pasar a la siguiente, porque a veces también me está pasando que se ha estado cerrando la aplicación y tengo que volver a entrar, pero ya entra todo en blanco. Si pueden, tómenle un print a esto. Ya. Entonces, cada uno de los cupones voy a traer a valor presente. ¿Ya? Y así voy a hacer entonces con el cupón 2, con el cupón 3, que será 1 más I al cubo. Y así hasta llegar al último, que sería el cupón 10 entre 1 más I a la 10. Más, ¿qué me falta aquí? El nominal, entre 1 más I a la 10. ¿Ya? Entonces, esto es la forma extendida para calcular el precio de este bono. Ojo que esto puedo aplicar, o sea, esta ecuación aplicaría si es que estamos hablando de un bono incluso con cupones variables, ¿ya? Incluso con cupones variables. Aquí solamente pongo el valor de este primer cupón, el valor de este segundo cupón, que puede ser diferente, el valor del tercer cupón y así. ¿Ya? Pero cada uno de ellos hay que traerlos a valor presente. Esa idea no cambia, ¿sí? Lo único es que cuando estamos hablando de un bono bullet, donde el cupón 1, un bono bullet que sabemos que el cupón 1 va a ser igual al cupón 2, va a ser igual al cupón 3, y así, este va a ser igual al cupón 9, esto es igual al cupón 10, es decir, en un bono bullet, estos 10 cupones son iguales, vamos a poner con la letra C. En ese caso, entonces, acá ya borramos esto, sería C, C y C. En ese caso, entonces, esto de traer a valor presente esos cupones, todo esto se simplifica, ¿ya? Ese cálculo se simplifica ¿en qué? Se simplifica en la fórmula de valor presente de una anualidad. Entonces, el precio de este bono será igual, todo lo que está dentro de la casilla roja, entonces será igual al cupón, ¿verdad? Por el factor simple de actualización de esta anualidad, que sería 1 más I elevado a la N, ¿no? N menos 1. A la N menos 1 entre I por 1 más Más I I a la N. elevado a la N. ¿Ya? Eso es entonces lo que
lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Todo lo que está en la casilla roja se simplifica en esa fórmula. Y a eso hay que sumarle el valor presente del nominal. ¿Ya? Entonces sería, para el ejercicio que estamos viendo específicamente, sería el cupón, que es 20, entre 1 más I, el I era 3.92%, ya el semestral, ojo, a la N son 10 semestres, menos 1, 3.92%, 1 más 3.92% a la décima. ¿Ya? Y esto más el valor nominal, ¿no? En este caso, pues es 1000 entre 1 más 3.92% a la décima. Y eso es igual al precio del bono. ¿Ya? Con esto, resolviendo esto, ya tienen el precio del bono. Ojo que el precio del bono, si está bien calculado, tiene que ser cercano, alrededor al valor nominal. Es decir, si estamos hablando de un bono que tiene un valor nominal de 1000, que a alguien le salga un precio de 50, eso está mal. Algo en el cálculo está mal. ¿Ya? Entonces, esa es una forma también que se den cuenta ustedes, si están yendo por el camino correcto o no. ¿No? Si es un bono con un valor nominal de 10.000, entonces que le salga un precio, no sé, de 2.500, algo también está mal. ¿Ya? El precio tiene que ser alrededor del valor nominal. ¿Sí? Por más que haya caído nunca, o sea, salvo pues que algo sea algo muy catastrófico, pero para términos del examen específicamente no voy a poner esa situación, ¿no? Donde haya ese tipo de casos. ¿Ya? Entonces, ya, así es como entonces calculan el precio del bono. Esto, si es que estamos hablando, pues, para este caso era un bono que pagaba cupones semestrales, ¿no? Un bono que pagaba cupones semestrales. Si fuera un bono que paga cupones trimestrales, entonces es la misma idea la que tienen que aplicar. Es decir, aquí, en esta tasa de rendimiento, que voy a utilizar acá, ¿no? Que tengo que utilizar para descontar los flujos, ya no sería una tasa efectiva semestral, sino una tasa efectiva trimestral. ¿Ya? Entonces, si cupones se pagan cada trimestre, entonces la tasa efectiva la tasa de rendimiento tiene que ser una tasa efectiva trimestral. ¿Ya? Y en el caso de la tasa cupón, también tiene que ser trimestral, una tasa nominal trimestral, ¿no? Eso en el caso de la tasa cupón. Por definición, siempre la tasa de rendimiento tiene que ser igual a la tasa cupón, ¿ya? Por definición, la tasa de rendimiento la tasa de rendimiento siempre tiene que ser una tasa efectiva y la tasa cupón siempre tiene que ser una tasa nominal. Entonces, por definición. Entonces, sea cual sea la periodicidad que me den, yo sé que tengo que llegar a esa tasa, ¿ya? A la que necesito. Y en el caso de las tasas efectivas, de las tasas de rendimiento, perdón, si es que el enunciado me mencionara, pues, que está en términos de capitalizable, yo sé también, por materia financiera, sé cómo llegar de una tasa nominal con cierta frecuencia de capitalización, sé cómo llegar a una tasa efectiva. ¿Ya? ¿Esa parte se acuerda o puedo pasar esa parte? ¿O hay dudas? ¿Está todo claro con respecto al tema de las tasas? Sí, profesora. Ok, ya. Entonces sigamos, ¿ya? Entonces ya saben. Profesora, disculpe.
¿sí? El precio ahí saldría bajo la par, ¿verdad? No tengo ahorita en mente el resultado, pero cuánto... También, Saldría. pero por las tasas, claro, por las tasas se pueden dar cuenta, ¿no? Hacen una comparación entre la tasa de rendimiento y la tasa cupón. Con eso, Claro. claro, se puede dar cuenta, o sea, ya más o menos avisorarían cómo les tiene que salir el precio, ¿no? Si Sí, estamos profesora, hablando que ¿sí? y una consulta, disculpe. ¿Qué implica que yo elija un bono bajo la par o sobre la par, ¿no? O sea, si yo quiero invertir en uno y veo que está bajo la par, ¿me conviene realmente o cómo sería el análisis en ese caso? No necesariamente un bono bajo la par, digamos, es mejor, ¿no? O sea, lo que básicamente es por el tema del rendimiento que tú vas a elegir invertir en uno o en otro, si se ajusta también con con tus expectativas. Y además que el rendimiento o sea, cuando tú inviertes en un activo, lo que tú quieres obtener es rendimiento, ¿ya? Eso es lo que a ti te interesa, que el activo en el que estás invirtiendo tenga ese rendimiento, pero eso va a depender después de cómo se va comportando también el precio de los bonos, ¿no? Tiene que ir justamente ese precio del bono, pues se espera que vaya incrementándose, de tal manera pues que tengas ahí ganancias de capital por ese lado, ¿no? Y claro, también depende, a ver, ¿qué nos dice Anthony? Todo depende de la yield to maturity que tiende a ser igual, que tienden a ser iguales en bonos similares. Sí, el rendimiento tiene que estar, o sea, cuando vas a elegir entre distintos activos, tienes que mirar, pues, lo que yo mencionaba antes también, ¿no? Con los de su grupo par, ¿no? Ver cuál es el rendimiento que se está exigiendo por instrumentos de similar riesgo. Por eso que en el ejercicio había puesto eso, ¿no? La tasa de rendimiento para bonos de similar riesgo es 8%. Eso es como también lo que vas mirando. Sí, Anthony. Profesor, una consulta. La YTM, o sea, la Yield to Maturity sería en este caso un rendimiento prometido, ¿no? Para poder comparar diferentes bonos, ¿podría hacerse uso de un rendimiento esperado? Ese es el rendimiento que uno espera tener hasta si tienes el bono hasta el vencimiento, ¿no? Por eso Pero eso sería en caso de que no haya default, ¿no? claro, en caso de que no haya incumplimiento, sí. Eso es lo que te menciona la yield, ¿no? Porque, o sea, un bono con más riesgo, por ejemplo, los bonos high yield tienen mayor justamente yield to maturity, pero se podría comparar los bonos en base al riesgo, perdón, en base al rendimiento esperado, ¿no? Para poder tener en cuenta también el riesgo de incumplimiento, para poder comparar sus rendimientos esperados. Sí, pero también tienes que tomar en cuenta que si bien, claro, cuando tú inviertes en un bono tienes esa yield, pero también ver cuáles son las expectativas que van a haber de esas tasas en el futuro, ¿no? Porque cuando tú compras el bono o sea, lo compras porque, digamos, esa yield to maturity te parece interesante y va acorde a tus expectativas, a lo que tú esperas, ¿no? Lo que tú buscas, digamos. Pero con el pasar del tiempo eso las tasas en el mercado pueden cambiar y por lo tanto se va a afectar, digamos, a la valorización de tu bono, ¿no? Y en algún momento, si lo consideras conveniente, pues tendrías que o reducir posición o cerrar posición en ese instrumento, dependiendo qué es lo que va pasando con las tasas más adelante. Porque incluso para bonos de ese mismo riesgo, las tasas van cambiando, ¿no? Lo que yo les decía, por ejemplo, en el caso de los bonos con opción de rescate, ¿por qué vas a decidir rescatar o redimir, tú como emisor decidir redimir tu bono? Es porque en el momento que emitiste la tasa de rendimiento estaba en determinado nivel, o sea, lo que el mercado te exigía por las condiciones de ese momento, pero habiendo transcurrido ya algunos años, las condiciones pueden haber cambiado, no solamente a nivel macro, sino también en la misma empresa, en el mismo emisor, y que el mercado esté exigiendo para bonos de similar riesgo, para empresas similares, en ese momento está exigiendo tasas menores. Entonces, esa puede ser justamente una motivación para poder redimir el bono antes del vencimiento, ¿no? Entonces, estas tasas de rendimiento pueden ir cambiando tanto por factores externos como también incluso por buena gestión, digamos, de la empresa, también podría haber esos cambios, ¿no? Las tasas de rendimiento.
Ah, está bien, gracias. Pero entonces, lo que decía el compañero sobre elegir un bono a la par, bajo la par o con prima, sería entonces dependiendo de las tasas actuales, ¿no? O sea, si por ejemplo, pagan actualmente un tasa cupón es mayor del que pagaba mi bono que yo poseo, entonces lo vendería, ¿no? Para poder comprar bonos recién emitidos. Y Sí. tendría que No, venderlo. no es que un bono, no necesariamente siempre vamos a preferir bonos con descuento, ¿no? Ajá, o sea, pero mi bono en todo caso quedará con descuento, ¿no? Si lo quiero vender. Claro. Listo, gracias. Anthony, ¿puedes apagar tu micro? Ya. Ok. Entonces, a ver, pasemos al... Quería mostrar, ahora vamos a ver el tema de los principios de fijación del precio de los bonos. Eso es lo siguiente que vamos a ver. Hay 5 principios Profesora, de fijación del precio de los bonos. Sí. está presentando esta diapositiva porque no se No, ve. un ratito, ahorita voy a cambiar, estoy hablando más. Sí, sí, disculpe. Y lo otro es una consulta respecto, cuando menciona tasa de rendimiento, se refiere a la tasa del mercado, ¿cierto? Sí, la tasa que voy a utilizar para descontar esos flujos. Ya, gracias. Uh-huh. Ya, ahora sí estoy compartiendo la presentación. Sí se ve. Ya. Ok. Entonces, existen 5 principios, eso también les he dejado una lectura, principios de fijación del precio de los bonos. El primer principio es lo que ya nosotros hemos estado mencionando, ¿no? De esta relación inversa que hay entre el precio de los bonos y la tasa de interés. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un bono que tiene una tasa de rendimiento del 10%, valor nominal de 1.000, plazo 20 años, tasa con 12%, que para esa tasa de rendimiento de 10%, su precio es de 1.170. Pero si la tasa de interés, esa tasa de rendimiento cae en 200 puntos básicos, ojo, 100 puntos básicos es equivalente a 1%. Entonces, en este caso digo que la tasa de rendimiento cae en 200 puntos básicos, entonces pasaremos de una tasa de 10 a 8. Ante esa caída de la tasa de rendimiento de 200 puntos básicos, el precio de este bono va a subir. Esto es lo que justamente dice el principio 1, ¿no? La relación inversa que hay entre el precio y la tasa de rendimiento, ¿ya? Va a haber un incremento en el precio. Por eso es que la relación es inversa entre el precio y la tasa de rendimiento. El principio 2 lo que nos dice es que el precio de los bonos es más sensible a un cambio en la tasa de interés, ¿ya? Es decir, este precio va a cambiar mucho más ante ese cambio en la tasa de interés cuando mayor sea el plazo de vencimiento del bono. A ver, veamos, comparemos 2 bonos con distintos plazos de maduración, ¿ya? Entonces teníamos un bono A, este bono que tenía un plazo de 20 años, ¿verdad? Y hemos visto que con una caída de 200 puntos básicos, su precio sube de 1.170 a 1.392. A ver, veamos otro bono, un bono donde tiene la misma tasa de cupón también, pero el plazo es menor, es 5 años nada más. Entonces veamos cuál es su precio con la tasa de 10 y cuándo es su precio con la tasa de 8. A ver, lo que vemos es que este bono con un plazo de 5 años, a una tasa de 10%, su precio es 1.075.82. A una tasa de 8%, es decir, cuando hay una caída en la tasa de 200 puntos básicos, su precio sube a 1.159. Si queremos ver en términos porcentuales cuánto es ese cambio en el precio, para el bono A, cuyo plazo es 20 años, cambia en 19%. Para el bono D, ante esa caída en la tasa, su precio sube 7.8%. Entonces se cumple este principio 2 que decía, el precio de los bonos es más sensible a cambio en la tasa cuanto mayor sea el plazo de vencimiento del bono. Vemos que el de 20 años, mayor plazo, cambia mucho más su precio en términos porcentuales que el de 5 años, que el bono que vence en 5 años. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Ahora, aquí quería aprovecho en mencionarles, un ratito los voy a compartir algunos.
Un ratito. Ya. A ver, cuando hacemos de manera, digamos, por el concepto, ¿qué es lo que nos dice para calcular el precio de un bono? Es traer a valor presente los flujos futuros, ¿no? Entonces, eso es lo que lo que hicimos en la pizarrita. Y aquí en el Excel, si ustedes quieren calcular el precio de un bono, lo hacen utilizando lo pueden hacer. Ya, acá está. Lo pueden hacer utilizando la fórmula de. Ya, lo pueden hacer utilizando la fórmula de valor actual. ¿Ya? La fórmula de valor actual. ¿Qué es lo que pide para la fórmula de valor actual? ¿Qué elementos está pidiendo? El primero es la tasa, en este caso es la tasa con la que se va a descontar, se va a tener el valor actual, que sería la tasa de rendimiento, ¿ya? El 12%, perdón, el 10%. Ojo, las tasas que vamos a utilizar acá tienen que estar ya convertidas, ¿no? ¿Ya? En este caso, todos estamos en términos anuales para este ejemplo, ¿ya? Pero tienen que estar ya convertidas a lo que se necesite usar. El otro es el número de periodos, en este caso es 20 años. 20 años que paga cupones anuales, entonces la tasa también está en términos anuales. El otro elemento para esta fórmula es el pago, que cuando habla de pago se está refiriendo al cupón, ¿ya? Entonces, el cupón ¿a qué es igual? Tasa cupón por el valor nominal. La tasa cupón también tiene que estar ya expresada en la periodicidad que se necesita. Como este caso es anual, los cupones se pagan cada año, entonces la tasa anual, ¿no? 12% por 1000. ¿Por qué está en negativo? Porque recordemos que el precio, que es lo que queremos calcular, y los cupones van en sentido contrario, ¿no? Los cupones es lo que recibe el inversionista, el precio es lo que va a pagar. ¿Ya? Entonces tiene que estar para que el precio me salga en positivo, el cupón tiene que estar con negativo. Y el último elemento es el valor futuro, que sería el valor nominal. Entonces acá también igual pongo con negativo, ¿no? Porque el nominal también es algo que recibe el inversionista. Con eso entonces tengo calculado el precio de este bono, ¿ya? Entonces, si quiero ver la variación, es lo que estaba mostrando, ¿no? El principio 1 decía que ante una caída de 200 puntos básicos, el precio, pues, sube 19%, ¿sí? Y el principio 2, lo que nos mencionaba es que si lo comparamos con un bono con menor plazo de maduración, pues vamos a ver que ante esa caída de 200 puntos básicos, el precio de este bono 2 cambia, pero menos, ¿no? 7.8%. Entonces, el mayor plazo de maduración, como es el caso de este bono A, mayor plazo de maduración, estamos hablando de 20 años, mayor es su sensibilidad en el precio del bono. Cambia mucho más. ¿Ya? Ok, entonces regresemos antes de ahí, volvemos aquí. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio número 3? Ya. ¿Qué es lo que nos dice el principio número 3? El número 3 dice que si bien ante ese incremento o ante ese mayor plazo de maduración, ¿no? Ese mayor plazo de maduración, el precio de los bonos es más sensible, pero esa sensibilidad aumenta con el vencimiento, pero a una tasa decreciente, ¿ya? Es decir, si comparamos con otros bonos más, con uno con plazo de 15 años, otro con plazo de 25 años, entonces, a ver, calculemos qué pasa con el precio de estos bonos. Si es que se pasa de una tasa de rendimiento de 10 a una de 8%. Entonces, tenemos acá esos 4 bonos con distintos plazos de maduración, misma tasa de cupón, y pues vamos a ver, ¿no? Que ya, por el principio 1, ¿qué es lo que estamos viendo en todos los bonos? Que ante una caída en la tasa de rendimiento, el precio de todos esos bonos, de cada uno de esos bonos, sube. Ese es el principio 1, relación inversa entre tasa y precio, ¿ya? El principio 2 lo que nos dice es que estamos a mayor plazo de vencimiento, mayor sensibilidad, ¿no? Y estamos viendo pues que el bono de 5 años sube su precio 7.8%, el bono de 15 años sube 16.5%, el bono de 20 sube 19%, el bono de 25 años
que vence en 25 años, sube casi 21%. ¿Ya? Entonces, mayor plazo de maduración, mayor es la sensibilidad de este precio ante un cambio en la tasa. Hasta ahí es el principio 2. El 3 que nos dice, sí, se da esto, esa sensibilidad aumenta con el vencimiento, pero a una tasa decreciente, ¿no? Porque vemos pues de que pasar de un bono de 5 a un bono de 15, sí vemos mayor sensibilidad, pero esa diferencia en esa sensibilidad es de 8.72. Aquí es puntos porcentuales, ¿ya? Aquí sí hay que corregir, porque la diferencia entre dos porcentajes no es porcentaje. La diferencia entre dos porcentajes es puntos porcentuales. Entonces sería 8.72 puntos porcentuales. Ya, el pasar de un bono de 15 a uno de 20 años aumenta también la sensibilidad, pero eso aumenta en 2.5 puntos porcentuales. El pasar de uno de bono de 20 a uno de 25 años aumenta la sensibilidad, pero esa sensibilidad se incrementa en 1.76%. Entonces, hay mayor sensibilidad, sí, pero a una tasa decreciente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el principio número 3. El principio número 4 habla ya de la relación que hay entre la sensibilidad y la tasa cupón, ¿ya? Es decir, si vemos, pues, hemos estado viendo ahorita, ¿no? Bonos con tasa cupón de, creo que era 10, 12, de 12%. Ahora, a ver, comparemos con un bono con una tasa cupón de 4%, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, a ver, entonces, tenemos estos dos bonos con un plazo de vencimiento de 15 años, uno con tasa cupón de 12% y otro tasa cupón de 4%, ¿ya? Ambos con valor nominal de 1.000. Entonces, el bono C, vemos pues que ante la caída en la tasa, aumenta su precio, aumenta 16.51%. El bono E, por principio 1, caída en la tasa, vemos que incrementa el precio, 20.97%. Pero este principio 4 nos dice que, ¿quién es más sensible? La sensibilidad es mayor cuanto más baja sea la tasa cupón. Y efectivamente, el bono E, que tiene la tasa cupón más baja, 4%, su sensibilidad es mayor. Su precio sube casi 21%. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad aumenta cuanto menor sea la tasa cupón. Y el último principio habla de la ganancia, habla de que la ganancia de capital ocasionada por una reducción en la tasa va a ser mayor en términos absolutos que la pérdida de capital ocasionada por un aumento en la tasa de interés de la misma magnitud. Es decir, en un mismo bono, si es que la tasa de rendimiento cae en 200 puntos básicos, es decir, pasa de 10 a 8, sube su precio, ¿en cuánto? En 19%. Pero si la tasa, en lugar de caer 200 puntos básicos, más bien, subiera 200 puntos básicos, pasara de 10 a 12%, si subiera la tasa de interés, esperaría que el precio cae. Efectivamente cae, ¿no? Cae a 1.000. ¿Cuánto es, en términos porcentuales, eso? Pasar de 1.170 a 1.000 quiere decir una caída de 14.55%. ¿Qué es lo que nos dice este principio? Nos dice que la ganancia de capital, este 19%, ocasionado por una reducción en la tasa, esta ganancia de capital es mayor, en términos absolutos obviamente, que la pérdida de capital ocasionada por un aumento en la tasa, pero de la misma magnitud. Entonces, esa ganancia de capital es mayor, es decir, el impacto es mayor, digamos. El impacto es mayor si estamos hablando de una caída en la tasa de rendimiento que si hablamos de un incremento en la tasa de rendimiento. ¿Ya? Eso es lo que nos menciona este principio número 5. Entonces, a ver, regresemos acá. Ya, entonces,
Acá lo que estamos viendo es justamente, ¿no? En este principio 5, donde vemos que el impacto es diferente, si hablamos de una caída o si hablamos de un incremento, hay medidas que nos van a permitir calcular, ¿ya? Que nos van a permitir calcular esa sensibilidad. Aquí digamos, está, ¿cómo hemos hecho para calcular esa sensibilidad? Es decir, cuánto va a caer, cuánto va a subir el precio según el movimiento de la tasa. Lo que hemos hecho es calcular el precio con cada una de esas tasas, ¿verdad? Ya tenemos entonces así, tenemos que con 10% 1170, con 8% 1392, calculamos una simple variación porcentual y con eso sabemos cuánto es esa sensibilidad. Sin embargo, hay un par de medidas que me van a permitir aproximarme bien a esta variación en el precio, sin necesidad de estar haciendo nuevamente el cálculo con la nueva tasa, que eso es lo que se le conoce como el full valuation. Sin hacer full valuation, podemos acercarnos a esta variación o esta sensibilidad del precio ante un cambio de la tasa. Y eso es, una de esas medidas es justamente con la duración, ¿ya? Que en algunos casos, cuando estemos hablando de cambios pequeños en la tasa de rendimiento, solo con esta medida de duración es suficiente, me va a aproximar muy bien a ese cambio en el precio. Pero en el caso donde la relación entre el precio y la tasa de rendimiento si esta curva, digamos, que me expresa esa relación entre precio y tasa, es más convexa, entonces vamos a ver que la duración por sí sola no es que no sirva, sino que ya no es suficiente. Ya no es suficiente para aproximarme esa verdadera variación del precio. Entonces ahí otra medida que va a complementar es la convexidad. Entonces con duración y con convexidad, con esos dos, sumando esos dos efectos, efecto duración y efecto convexidad, es que voy a poder aproximarme bien a este verdadero cambio en el precio de los bonos, ¿ya? Entonces, de hecho, cuando se invierte en bonos, también otra medida, o digamos, una de las cosas que recuerdan que yo les dije que cuando uno invierte en bonos hay que tomar en consideración también qué es lo que pasaría con el precio de los bonos, porque en función a eso, pues vas a tener la rentabilidad o no, que puedes acercarte o alejarte mucho de la rentabilidad que esperas obtener. Y eso es justamente, eso lo podrías saber con la duración del bono, ¿ya? Entonces, con la duración, con la convexidad del bono, ya puedes más o menos saber qué tan sensible es el cambio, qué tan sensible es el precio de ese bono ante un cambio en la tasa de rendimiento. Si tiene una duración muy alta, entonces quiere decir que ante un incremento en la tasa de rendimiento, tu precio puede caer mucho, ¿no? Y viceversa, ante una caída en la tasa de rendimiento, el precio de ese bono puede subir mucho. Entonces, podrías tener un impacto más fuerte, digamos, mayor duración, mayor impacto en el precio del bono ante movimientos en la tasa de rendimiento, ¿ya? Entonces, esas dos medidas son bastante útiles, lo que es duración y convexidad. Ahora, para fines de la evaluación, no vamos a desarrollar eso, no va a venir eso, ya viene hasta aquí, hasta lo que hemos tocado en la sesión de hoy. Después del examen estaremos, de todas maneras vamos a desarrollar, después del examen vamos a hacer ese temita que nos está faltando, ¿ya? Que es duración y convexidad. Y ya luego estaremos poniéndonos de acuerdo cómo evaluamos ese punto. Pero en el examen parcial viene entonces hasta lo desarrollado en la sesión de hoy, ¿ya? Desde la primera parte, ¿no? Desde lo que hemos hablado de los mercados financieros, desde ahí, ¿ya? Hasta el tema de valorización, principios, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, nada, señores, buen fin de semana, el material ya lo tienen, a ver, déjenme ver si es que falta algo, lo voy a cargar, no sé si les está faltando algo, voy a entrar ahorita al Classroom y creo que no, pero igual, si es que está faltando algo, lo voy a cargar ahora, ¿ya? Profesora, en este caso creo el material de hoy día. Está faltando, ya, Sí. Entonces ahorita lo cargo. ¿Ya? Pero lo que es lectura, eso sí ya está cerrado.
Solo obviar lo que es duración y convexidad para el tema de la evaluación. Esa parte no va a entrar. Sí, profesora, hay consultas en el chat, en todo caso. Bueno, la última consulta de mi compañero. Ya lo respondí. Ah, ok. Sí, ya hablé de la convexidad. Ok, señores, entonces nos estamos quedando aquí. ¿Ya? Estudien y nos vemos en el día del examen.